السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. الثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. الثالثة بحب الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا زعيم أبات الضيم يا شهيد كربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. Estamos hoy, esta noche es la tercera noche de Muharram, una de las noches en las que nos acercamos a Allah subhanahu wa ta'ala, tratando de hablar un poco sobre la historia y la vida del Imam Hussein salamullahi alayhi. Hablando del Imam Hussein salamullahi alayhi en estas fechas, recordando lo que pasó, lo que aconteció, aquellos acontecimientos de Karbala, aquellos eventos trágicos que ocurrieron en Karbala, aquella época negra, aquellos tiempos en los que el nieto del profeta Muhammad aquellos tiempos en el que el nieto del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi sufrió el asesinato, la tortura, la matanza, aquellos actos brutales, rústicos, aquellos actos de parte de unas bestias, unas personas que carecían de alma y de corazón. Nosotros en estas noches, cuando nos reunimos en nuestras mezquitas o en cualquier lugar, recordamos aquel suceso,
aquel evento, aquel acontecimiento, recordando en realidad al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa porque en realidad quien no estima el valor, el mérito, el privilegio, el grado, el estatus del Imam Hussein salamullahi alayhi, probablemente y posiblemente y en realidad no puede para nada en absoluto estimar y valorar la posición y la jerarquía del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia. Por eso pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicamos a Allah subhanahu wa ta'ala en estas noches que nos prescriba entre aquellos cuyos sus trabajos, sus actos, sus encuentros están aceptados por Allah subhanahu wa ta'ala, en el día en que nos comparezcamos ante Allah subhanahu wa ta'ala, en el día en el que el padre no puede eximir las culpas y las faltas de sus hijos, ni tampoco los hijos puedan eximir las faltas y pecados de sus padres. Entonces, una de las consecuencias, uno de los frutos de estos encuentros, de estos mayales, es subir un poco el grado de nuestra espiritualidad. Aquí no se trata solamente, como nos apuntan algunos, que estamos aquí solamente para llorar y sentir congoja y tristeza por un acontecimiento que sucedió hace ya casi 14 siglos. No es así. El que no tiene el pasado, su presente ni su futuro están entredicha. Por eso nosotros, seguidores de Ahlul Bayt alayhim salam, primero recordamos a nosotros mismos aquellas historias, aquellos días, aquellos momentos, aquella época en la que sufrió el Imam Salamullah, no por otra cosa, no por sus objetivos personales, ni para lograr algo de este dunya, de este mundo, sino sufrió para nosotros, sacrificó para nosotros, martirizó para nosotros, para que nosotros hoy en día, en este momento, en esta hora, en este instinto, estemos aquí reunidos gracias al Imam Hussein salamullahi alayhi. Si no fuera por el Imam Hussein salamullahi alayhi, la línea del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alayhi no estaría vigente en estos días, en estos momentos, en la actualidad. Gracias al Imam Hussein salamullahi alayhi. El Imam Hussein salamullahi alayhi fue el reformador de este din del Islam, después de sufrir alteraciones y tergiversaciones por parte de aquellos y quienes no les interesaba para nada que la línea del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi y la paz y las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala no les gustaba para nada que esta línea siguiera para rescatar a los seres humanos. Entonces es legítimo, al estar aquí, preguntar ¿quién es el Hussein? ¿Quién es el Imam Hussein? Parece raro, parece extraño hacer esta pregunta a cualquier musulmán: ¿quién es Imam Hussein? Porque
inmediatamente te va a responder con otra pregunta retórica. ¿Y quién no conoce al Imam Hussein? Así te van a responder, ¿quién no conoce al Imam Hussein? El Imam Hussein es el nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Así te van a decir, el Imam Hussein era un niño que se sentaba en el regazo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y sobre sus rodillas. El Imam Hussein salamullahi alayhi era el niño que se subía a la espalda del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. El Imam Hussein salamullahi alayhi era el hijo querido y amado por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Lo único que te pueden decir sobre el Imam Hussein salamullahi alayhi son estos 3 o 4 puntos sobre el Imam Hussein salamullahi alayhi. Su infancia. Algunos incluso te podrían decir un poquito más sobre el Imam Hussein salamullahi alayhi. Te podrían decir que el Imam Hussein salamullahi alayhi una vez con su hermano el Imam Hassan salamullahi alayhima, una vez enseñaron a un anciano cómo debía hacer el wudú de una forma un poco didáctica, con sus efectos en este anciano de forma indirecta, sin herir sus sentimientos. Te decían que el Imam Hassan y el Imam Hussein vieron a un anciano haciendo el wudú, pero de forma incorrecta. Entonces, hablaron entre ellos de qué forma podían rectificar a este anciano sin que hiriesen el sentimiento y la dignidad de este anciano. Entonces se pusieron ante el anciano y dijeron que juzgues entre nosotros quién entre nosotros hace bien y correctamente el wudú. Cuando el anciano vio el wudú del Imam Hassan y el wudú del Imam Hussein salamullahi alayhima, dijo: vosotros los dos hacéis el wudú correctamente, el que no hace el wudú correctamente soy yo. Hasta aquí raramente puedes encontrar a alguien que te pueda hablar algo más sobre el Imam Hussein salamullahi alayhi. El Imam Hussein salamullahi alayhi, era algo más que esto. Estas informaciones sobre el Imam Hussein salamullahi alayhi son informaciones primitivas, primordiales, de alguien principiante. El Imam Hussein salamullahi alayhi tiene una historia brillante, una historia de luz, sus virtudes, por sus posturas nobles, honradas. Pero la política de siempre, la política de aquellos gobernantes a lo largo y ancho de la historia del Islam, hicieron que todas las informaciones sobre el Imam Hussein salamullahi alayhi que puedan ayudar al ser humano, que puedan liberar al ser humano, liberar su mente, su conciencia, su alma. Aquellas informaciones sobre el Imam Hussein salamullahi alayhi que sacuden la dignidad del ser humano, lo sacuden del letargo profundo en el que estaban la mayoría de la gente, sumergidas por el efecto de la política imperante en aquellos momentos. Nadie te puede hablar del Imam Hussein desde esta perspectiva, desde este ángulo de un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre honrado, un hombre honorable.
un hombre con virtud, un hombre con valores, un hombre con sublimidad y con jerarquía elevadísima. Un hombre que viene para liberar a la gente, para liberar a las personas después de que algunos canallas en la historia del Islam supieran cómo pisar y pisotear todos los derechos de los humanos. Nadie te puede decir, te puede hablar del Imam Hussein salamullah alayhi desde esta perspectiva. ¿Por qué? Ese es el porqué de siempre. Es un porqué, una pregunta histórica. No es de ahora. Esta opacidad informática sobre no solamente el Imam Hussein salamullah alayhi, sino todos los miembros de la familia de Ahlul Bayt alayhimus salam. Desde el fallecimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi hasta hoy en día incluso. Siempre se intenta poner unos impedimentos, unos obstáculos entre Ahlul Bayt alayhimus salam y el resto de la gente, el resto de los musulmanes, incluso de los no musulmanes. Porque el efecto liberador del Imam Hussein salamullah alayhi sobrepasó la esfera, el sector y el ámbito de los musulmanes para influir positivamente y retumbar sus ecos y repercusiones sobre corazones y mentes de aquellas personas que anhelan la libertad. Por eso Gandhi, cuando dijo que aprendí del Imam Hussein como dentro del marco de las circunstancias, de la opresión, de la injusticia, aprendí de él cómo salir de estas circunstancias, de esta situación para vencer, para triunfar a partir de la injusticia. Gandhi dijo que sí, aprendió del Imam Hussein salamullah alayhi. Entonces, hasta hoy en día encontramos que hay, digamos, unos gobernantes, no solamente gobernantes en realidad, es una alianza oscura entre, de una parte gobernantes, de otra parte algunos sabios, ulama, entre comillas, que no son ni más ni menos que muletas de aquellos gobernantes tiranos, déspotas. Aquellos hasta hoy en día los estamos viendo en nombre del Islam, siempre intentan apartar todo lo que reluce en la historia de los imames de Ahlul Bayt alayhimus salam, y toda su historia está conocida, se identifica con esta brillantez de valores, de virtud. Por eso hoy en día, en estos días, en estas noches, en nuestros encuentros, intentamos primero para nosotros mismos profundizar estos conocimientos de nuestros imames alayhimus salam en nosotros mismos, en nuestras mujeres, en nuestros niños, para que Dios no lo quiera algún día no se encuentren desvinculados de la lealtad a los imames de Ahlul Bayt alayhimus salam, para que no se encuentren algún día descarriados del camino de Ahlul Bayt alayhimus salam. Estas informaciones no las encontramos ni en aquellos púlpitos de la mayoría de los ulama, de los sabios entre comillas, que siempre, digamos, intentan con todo lo que pueden y puedan, intentan siempre desvirtuar la realidad de lo que pasó
en la historia negra que tuvo sus efectos y repercusiones negativas sobre Ahlul Bayt alayhim salam y sobre todo el Imam Hussein salamullahi alayhi. Desde luego que cualquiera, independientemente de su ideología, de su doctrina, de su escuela, cualquiera a lo largo de la historia del Islam, hasta hoy en día lo estamos viviendo, cualquiera, aunque sea de la escuela del califato, cualquiera que se sienta un poco tomando estos temas con objetividad y hablando un poco positivamente acerca y sobre los imames de Ahlul Bayt alayhim salam, inmediatamente se tacha de ser un rafidi, se tacha de ser un seguidor, digamos, de Ahlul Bayt alayhim salam. El imam al-Hakim al-Naysaburi al-Nasa'i en la era, en el tiempo, en el siglo cuarto de la Égira, que no era ni siquiera en la época de Muawiyah, ni de Yazid, ni de la época post-Yazidi, sino en la época, en el siglo cuarto de la Égira. Al-Hakim al-Naysaburi, que escribió un libro sobre Fada'il al-Imam Ali alayhi salam, caracteres del Imam Ali salamullahi alayhi. Y le dijeron algunos: ¿por qué no escribes algunos caracteres, algunos valores sobre Muawiyah? Pues contestó objetivamente: yo no encuentro ningún valor, ningún carácter para Muawiyah, para luego escribir y editar y compilar un libro sobre los caracteres de Muawiyah. Lo único que sé sobre Muawiyah es lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, cuando dijo: pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nunca puedas saciar tu hambre. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi hizo esta súplica contra Muawiyah en su vida. Efectivamente, la historia nos traslada que Muawiyah, cuando le servían una mesa llena de delicias, empezaba a comer y comer y comer y comer hasta sentir la fatiga, sentir que le dolían las mandíbulas, y le decía a sus sirvientes que cogiesen la mesa, aún así sin saciar su hambre. Después de este hecho, este evento, cogieron al imam al-Hakim al-Naysaburi, lo cogieron y le brindaron una paliza, solamente porque no quiso escribir un libro sobre los caracteres ficticios, desde luego, sobre Muawiyah ibn Abi Sufyan. Esa es un poco, no digo la historia, sino algunos destellos sobre el Imam Hussein salamullahi alayhi, sobre cómo se toma desde una perspectiva y cómo se toma desde otra perspectiva. ¿Por qué no se presenta? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se presenta al Imam Hussein salamullahi alayhi como líder de la umma islámica? ¿Por qué no se presenta a la gente, a los oyentes? No se presenta al Imam Hussein salamullahi alayhi como el liberador de esta umma, como imam de esta umma. ¿Por qué no se presenta al Imam Hussein salamullahi alayhi como el héroe garante del Islam, protector y custodioso de este Islam, del legado de su padre, de su abuelo, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam?
por qué sobre el Imam Hussein Salamullahi alayhi no se arrojan tantas luces que se arrojan sobre otras personas. Otras personas que, comparándola con el Imam Hussein Salamullahi alayhi, que no hay comparación, desde luego. No podemos comparar a estas personas con el Imam Hussein Salamullahi alayhi. No obstante, encontramos que a estas personas siempre se reitera sus nombres en lo alto de los púlpitos y en cualquier encuentro. Entonces nos preguntamos aquí, que es una pregunta legítima: ¿por qué toda esta postura contra el Imam al-Hussein Salamullahi alayhi, en particular y contra todos los miembros de Ahlul Bayt alayhimus salam? ¿Por qué no se presenta al Imam Hussein al fin y al cabo? ¿Por qué no se presenta al Imam Hussein al fin y al cabo por parte de todos los musulmanes y con orgullo por la postura suya delante de los tiranos, de los déspotas, de los opresores, de Ubaydillah ibn Ziyad, cuando el Imam Hussein Salamullahi alayhi se dirigió a él con estas palabras tan valientes y de forma clara, rotunda, cuando le dijo: este bastardo, hijo de un bastardo. Nadie podía decir estas palabras, nadie podía calificar a un gobernante de aquel tiempo en el gobierno de Yazid, calificar a un gobernante suyo de una ciudad, calificarlo de bastardo. El Imam Hussein Salamullahi alayhi no estaba buscando o no buscaba gobernar ni llegar a la autoridad. Lo único que buscaba el Imam Hussein Salamullahi alayhi es reformar la situación de la umma islámica. Por eso le decía: este bastardo, hijo de un bastardo, da a elegir una de dos cosas: la espada o la humillación. La espada o la humillación. Y luego dice el Imam Hussein Salamullahi alayhi: lejos está Hussein alayhi salam de tolerar la humillación. Nunca, jamás. Lejos está Hussein. Hayat min nadhillah. Lejos está Hussein de tolerar la humillación. Es una frase histórica que dejó el Imam Hussein Salamullahi alayhi grabada en todas las mentes y corazones y almas de cualquier persona que apuesta por la libertad y la lucha contra la injusticia, esté donde esté. Luego dice el Imam Hussein Salamullahi alayhi: nuestro Dios, nuestro Allah subhanahu wa ta'ala no aprueba esto para nosotros. Concluimos esta intervención con la misma pregunta con la que empezamos esta intervención: ¿quién es Hussein alayhi salam? ¿Quién es el Imam Hussein Salamullahi alayhi? El Imam Hussein Salamullahi alayhi, si queremos identificar al Imam Hussein Salamullahi alayhi, si queremos dar una imagen, esbozar un retrato del Imam Hussein Salamullahi alayhi, ¿dónde lo buscamos? Lo buscamos donde está, en los libros. Hay que sacarlo, pero ¿quién lo saca? Lo sacan los seguidores, los que quieren, los que aman, los que siguen, los que están detrás, los que siguen las pautas, las directrices, las instrucciones del Imam Hussein Salamullahi alayhi. El Imam Hussein Salamullahi alayhi es la persona que nos refleja este discurso suyo, entre otros, desde luego.
no es el único. Entre otros discursos, en el que dice este discurso, desde luego, cargado de valores, lleno de virtudes, repleto de caracteres elevadísimos, sublimes. En este discurso suyo, en el que dice que la gente de todo el mundo sepa que yo no soy un rebelde deseoso de la guerra. Luego dice el imam Salamullah alayhi que no soy un corrupto. Al contrario, dice el imam Salamullah, no soy un corrupto ni un desobediente que busca una pasión, como tampoco soy un opresor. No tengo tales propósitos, dice el imam Salamullah alayhi. Mi levantamiento es de reforma. Innama qumtu li usliha ma fasada min ummati jaddi sallallahu alayhi wa sallam. Mi levantamiento es de reforma. Yo, sí, al final, el imam Hussein salamullah alayhi dice, yo me he levantado, me he revelado para reformar la nación de mi abuelo, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yo quiero ordenar el bien y vedar el mal. Por eso el imam Hussein salamullah alayhi, luchó fuertemente contra todos aquellos opresores que servían a Yazid y a Ubaydullah ibn Ziyad. Por eso el imam Hussein salamullah alayhi cogió su familia entera, a sus mujeres, a sus hijas, a sus hijos, cogió a sus compañeros y los llevó a la batalla, al campo de batalla en Karbala. Y cuando el imam salamullah alayhi, cuando el imam Hussein salamullah alayhi se encontró solo, después de martirizar todos sus compañeros que le defendían, el imam Hussein salamullah alayhi se fue a la carpa, a la jaima, llamando a las mujeres una tras otra: oh Zainab, Kulthum, oh Rabab, oh Ruqayya, oh Sukaina. Al imam Hussein salamullah alayhi no le quedó nadie que la auxiliara, solo quedaba su familia, las mujeres, los niños, los hijos. Les llamó para grabar en sus mentes, sus corazones, este último adiós con que va a despedir a su familia. Se quedaron reinando un silencio entre ellos, mirándose unos a otros. Luego Zainab salamullah alayha rompió el silencio y le dijo al imam Hussein salamullah alayhi: ¿acaso vas a viajar a un viaje que nunca volverás a vernos? El imam Hussein salamullah alayha intentaba consolar a Zainab salamullah alayha y a todas las mujeres y a los niños. Cogió y abrazó a Zainab fuertemente y largamente, y luego cogió su montura, su caballo, montó encima de su caballo, iba al campo de batalla. Pero luego el imam Hussein salamullah alayhi se dio cuenta de que alguien sujetaba la pata del caballo. Miró el imam Hussein salamullah alayhi, efectivamente era Sukainita, la hija del imam Hussein salamullah alayhi.
cogió la pata del caballo y empezó a hablar con el caballo. Por favor, el caballo, no te lleves. No lleves a mi padre al campo de batalla, a este campo que nunca volvió. Aquel y aquellos que se fueron nunca volvieron. Abu al-Fadl al-Abbas, también mi tío, se fue a buscar el agua y no volvió jamás. Por favor, no lleves a mi padre. El Imam Hussein, salamullah alayhi, bajó del caballo, cogió a su cainita, la besaba, la apretaba, la acariciaba. Y luego le dijo: mi padre, ¿es verdad que nos vas a dejar solos aquí? ¿Es verdad que nos vas a dejar solos aquí, a la merced de las circunstancias y a la merced de estas bestias, de estas gentes sin corazón, sin alma? Nosotros solos aquí. ¿Quién nos va a proteger y quién nos va a cobijar? Antes estaba con nosotros Abu al-Fadl al-Abbas y ahora no hay nadie que nos defienda. El imam, salamullah alayhi, dejó a su cainita y le dijo: ¿cómo te voy a explicar que tengo que ir al campo de batalla y nunca voy a regresar de este campo? Grabó un beso en su cara, la soltó, subió a su caballo, encitó su caballo y se lanzó el caballo hacia el campo de batalla, en el que nunca regresó el imam Hussein, salamullah alayhi, en el que recibió el imam Hussein, salamullah alayhi, su destino, en el que aquella gentuza, aquella chusma, cortaron la cabeza del imam Hussein, salamullah alayhi, en esta arena árida de Karbala, y se quedó el imam Hussein, salamullah alayhi, solo en las arenas áridas, calientes de Karbala. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد.